En su época, fue el barco más grande jamás construido. Y aún así, su primer viaje acabó siendo el último. Cuando el Titanic chocó contra un iceberg, 1.500 hombres, mujeres y niños fallecieron, conmocionando al mundo entero e iniciando un debate que aún sigue latente. Ahora ha aparecido un tesoro fotográfico que había estado oculto durante mucho tiempo. Después de más de un siglo, su gran valor ha dado lugar a un nuevo y crucial capítulo en la historia del Titanic. Lo que descubriste es inexplicable. Los prometedores detalles de las imágenes han iniciado una investigación pericial. Fíjate en esta anomalía del casco. Vaya, es totalmente nuevo. Y han desvelado una crisis que sucedió bajo cubierta cuando el Titanic zarpó y que se les fue de las manos, conduciendo al buque al desastre. ¿Se arriesgaron? Sí. Tras un siglo de especulación, Es increíble. la verdadera historia sobre el hundimiento del Titanic sale a la luz. El incendio del Titanic. Cuando el Titanic terminó de construirse en 1912, no era solo el mayor navío a flote. Era el mayor objeto artificial móvil de la Tierra. Tenía más de 265 metros de largo y 50 de alto. Podía transportar hasta 3.500 pasajeros. Los pasajeros del Titanic viajarán con estilo. Sus dueños lo vendieron como un superbuque de última generación prácticamente insumergible. En las espaciosas cubiertas superiores, la hilera de camarotes de caoba esperaba a los pasajeros de primera clase. Hacinados en las cubiertas inferiores, los pasajeros de tercera clase soñaban con una nueva vida en América. El Titanic era una maravilla de la época. Esta es la huella de estos barcos, con un largo de 4 manzanas de pisos. Si te fijas en este dique, puedes imaginar que el agua llegaba hasta esa altura. Forjado aquí en Belfast, Irlanda del Norte, como símbolo invencible de la industria británica, el Titanic acabó convirtiéndose en sinónimo de catástrofe. Ahora, un siglo después, es extraordinario pensar que algo tan grande, tan gigantesco, pudiera hundirse en medio del Atlántico Norte. El periodista irlandés Senan Moloney lleva 30 años investigando la catástrofe. Cree que la verdadera historia va mucho más allá de aquel choque con el iceberg. Hay aspectos de este increíble suceso que nunca se han explicado debidamente. ¿Por qué iba tan rápido cuando le habían avisado en varias ocasiones de la presencia de hielo en su ruta? ¿Por qué no bajó la velocidad? ¿Por qué no se desvió? Además de la pregunta estrella, ¿cómo un barco insumergible tardó solo unas horas en hundirse? Se suponía que el Titanic estaba construido para sobrevivir a cualquier desastre, hasta una colisión en pleno mar. En principio, antes del choque con el iceberg, parecía que su diseño lo mantendría a flote tranquilamente hasta el día siguiente. El arquitecto naval del barco, Thomas Andrews, iba a bordo y tras inspeccionar los daños, Damas y caballeros, aseguró que la estructura interna del buque lo mantendría a salvo. no se hundirá. Pero tan solo 2 horas después el barco se hundió inexplicablemente bajo las olas. ¿Fue el iceberg la única causa del desastre? ¿O hubo algún otro culpable? Seguramente las respuestas se perdieron con el barco. O eso creíamos todos. Ahora, un álbum de fotografías que se ha pasado más de un siglo olvidado en un ático ha salido a la luz. Un álbum que traza la corta vida del Titanic.
Esta extraordinaria colección de imágenes mostrada ahora por primera vez en televisión es obra del ingeniero jefe de electricidad del Titanic, John Kempster. Gracias a un moderno proceso gráfico, estas imágenes 2D del Titanic es posible verlas ahora en 3 dimensiones y a todo color. Vaya. ¡Qué nivel de detalle! El álbum lo encontró en una casa de subastas el colaborador de Moloney y experto en el Titanic, Steve Raffel. Este nuevo tesoro fotográfico ofrece una visión exclusiva de los orígenes del barco en Belfast, Irlanda del Norte, antes de ser presentado ante el mundo. El trabajo del fotógrafo John Kempster demuestra su privilegiado acceso al navío. Es fantástico. Esto es el equivalente del Titanic a la tumba del rey Tutankamón, ¿verdad? Las imágenes de la leva de anclas son sin duda una de las joyas de la colección. Las fotografías capturan el momento en que el Titanic salió al mar en una increíble secuencia de imágenes. Me encanta que anotara un comentario en cada foto. Allá va, ya está. Usando la técnica naturaleza muerta, vemos la leva de anclas tal y como la vio este fotógrafo en aquel momento. Pero estas imágenes no solo capturan un momento único de la historia, revelan algo más. Empecé a pasar las páginas sin estar realmente preparado para lo que estaba a punto de descubrir, porque al pasar a esta sección, de pronto identifiqué lo que parecía una marca muy extraña en el casco del Titanic. Aparece una marca negra muy clara. Me pareció muy raro. Pensé que quizá era un reflejo del agua, pero observando la fotografía con más detalle, me di cuenta de que no podía ser eso, porque la siguiente fotografía contenía la misma marca negra diagonal, pero con el barco en otro ángulo, después de haberse movido. Ese es el punto clave. En estas 2 fotografías, el ángulo de la cámara y la posición han cambiado de forma significativa. Pero esta marca misteriosa de más de 9 metros de largo sigue estando ahí. Lo que descubriste es totalmente inexplicable. Observamos la zona exacta en la que golpeó el iceberg y resulta que era más frágil o tenía algún tipo de daño en el casco justo en ese punto, incluso antes de salir de Belfast. El hecho de que el Titanic estuviera dañado en la misma parte que golpeó el iceberg podría reescribir la historia. ¿Pero qué explica esta marca? Las fotografías recordaron a Moloney un hecho que normalmente solo conocen los historiadores del Titanic. Cuando el barco zarpó, había un incendio a bordo. Inmediatamente se me ocurrió que se podía haber producido un incendio en esta sección, incluso antes de abandonar Belfast. El incendio afectó a una carbonera de la sala de calderas número 6.
La sala se encontraba justo detrás del lugar donde comienza esa marca oscura. La cuestión es... El incendio fue mencionado en la investigación oficial de 1912. Los tripulantes que sobrevivieron mencionaron el fuego cuando declararon como testigos. ¿Había algún problema? Sí, la carbonera estaba en llamas. Pero el comisario titular lo clasificó como un factor más del desastre. Pero ¿cómo de relevante es para la investigación? Las nuevas pruebas fotográficas reenvían a Moloney a las declaraciones de los testigos a bordo. Una descripción en particular, relatada solo unos días después del desastre a un periódico, le llama especial atención. Encontré un artículo de John Dilly, un bombero. No le hicieron testificar en Londres. De hecho, solo habló con un periodista cerca del muelle y dijo, sin restarle importancia, que el incendio del Titanic fue muy grave. ¿Cuál era su labor en el Titanic? Mi único deber era apagar las llamas junto con otros 11 bomberos. John Dilly pertenecía a un equipo de bomberos y fogoneros que trabajaba en las salas de calderas del Titanic. Dilly describe un fuego importante en una de las enormes carboneras del buque. Lo descubrieron el día en que el Titanic se preparaba para zarpar de Belfast a Southampton y emprender su primer viaje. El procedimiento ante incendios en las carboneras era sacar el carbón que ardía antes de que el fuego se extendiera. Pero el Titanic era el barco más grande jamás construido, y sus carboneras tenían hasta 3 alturas. No había manera de detenerlo. Algunos de los fogoneros más duros con los que trabajé empezaron a preocuparse. ¿El fuego no está extinguido? No, señor. Está empeorando. Está en llamas. ¿Lo sabían los pasajeros? No. No se lo cuenten a los pasajeros ni a nadie. Sí, señor. Entonces, ¿cuándo lograron extinguir el fuego? Nunca. Desde el día que zarpó, el Titanic ardía por dentro. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó en dirección a Southampton. Las cubiertas superiores albergaban a docenas de millonarios, entre ellos el prestigioso empresario Benjamin Guggenheim y la noble neoyorquina Lady Astor. Las cubiertas inferiores albergaban a más de 1000 pasajeros. Ahora Moloney sospecha que aquel incendio pudo tener un papel mucho más importante en el desastre del Titanic de lo que se pensaba. El periodista irlandés Senan Moloney está investigando si el incendio de una carbonera a bordo del Titanic fue lo bastante grave como para haber provocado en parte su hundimiento. Viaja a Londres, Inglaterra, para reunirse con otros conocidos expertos y buscar respuestas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Mira esto. ¿Esa es la ubicación de una carbonera? Sí, ahí había una carbonera. Es increíble. El doctor Guillermo Rain, del Imperial College de Londres, es uno de los pocos científicos especializados en la dinámica de los incendios de carbón. Sin duda podría estar causado por una brasa latente. Según el Dr. Rain, el incendio de la carbonera probablemente se inició solo y estuvo ardiendo un tiempo hasta que lo detectaron. Lo preocupante de un fuego latente es que no necesita una combustión. Es espontáneo. Es lo que se conoce como autocalentamiento. No necesita ser encendido, ni siquiera que se produzca un accidente. La simple capa de carbón, el núcleo de esa capa empieza a calentarse muy lentamente y se empieza a extender. Por eso, una vez se detecta una brasa latente en una extensa capa de carbón, sin duda, es que lleva días o incluso semanas ardiendo.
El incendio se descubrió el día en que el Titanic zarpó de Belfast, pero el carbón se había cargado en las carboneras 3 semanas antes. Hay testimonios de gente que subió a bordo en Belfast y vio un fuego latente en una carbonera. ¿Significa eso necesariamente que ya llevaba semanas encendido? Sí. ¿En serio? El problema es que cuando por fin llegas a olerlo o ves señales de que está ardiendo una carbonera, ya es demasiado tarde. Y es muy difícil. La combustión lenta tiene un abanico de temperaturas máximas que va desde 500 hasta 1000 grados centígrados. Ardiendo a casi 1000 grados, este incendio accidental podría explicar la marca oscura de las fotografías. La carbonera estaba justo entre el casco y una división estanca interna llamada mamparo. Ambos eran esenciales para mantener el barco a flote. Exponerlos a la extrema temperatura de un incendio de carbón suponía un riesgo enorme. En el peor supuesto empieza a afectar gravemente a las propiedades mecánicas de la estructura. Es un error de diseño. Sí, un error de diseño. Para simplificar, yo no me subiría a un barco sabiendo que contiene un fuego latente. Entonces, ¿por qué dejaron los propietarios del Titanic que zarpara con un incendio importante en su cubierta inferior? ¿Tendría algo que ver con el turbulento origen del Titanic y su barco gemelo, el Olympic? En principio se trataba de un proyecto de prestigio para sus propietarios. En algunos lugares se presenta como el rey de los océanos y se espera que haga una carrera espectacular. Es literalmente una maravilla del mundo. Pero detrás de esta algarabía, White Star perdía negocio en favor de su rival, Cunard. La empresa había sido comprada años antes por un magnate de las finanzas americano, J.P. Morgan, por la desorbitada suma de $800 millones actuales. Y el grupo marítimo de Morgan, el IMM, ya tenía deudas importantes y dificultades para frenar sus pérdidas. El presidente de White Star, J. Bruce Ismay, se vio presionado para construir una nueva flota a toda prisa y sacar así beneficios del negocio transatlántico de pasajeros. Con más preguntas que respuestas, Moloney se reúne con el escritor Brad Madsen, experto en la construcción del Titanic. No investigué a fondo el incendio de la carbonera porque la gente lo descartó, pero ahora que sé que hay pruebas nuevas, creo que es interesante indagar. Vaya, nunca había visto estas fotos, es totalmente nuevo para mí. Brad arroja algo de luz sobre la decisión del dueño de zarpar pese al peligroso incendio de la cubierta inferior. La urgencia comercial de White Star Line los llevó a omitir ciertos aspectos que no tenían por qué omitir, con el fin de poner en marcha estos barcos inmediatamente. La firma Harland & Wolff diseñó el Titanic aquí, en esta sala de redacción de Belfast. En varias ocasiones el presidente de White Star, Ismay, respondió a las presiones presupuestarias modificando sus planes. Se hicieron recortes en los escantillones y en las dimensiones del acero, en el número de botes salvavidas y en otros tantos aspectos relativos a la construcción del barco. Para asegurar... Según Brad Madsen, su investigación en los archivos de Harland & Wolff reveló que el jefe de diseño, Thomas Andrews, se vio obligado a reducir el número de botes salvavidas a la mitad, así como el grosor de la chapa de acero del casco. Tenemos que reducir. El primer aviso de que White Star había ido demasiado lejos con sus recortes se produjo en septiembre de 1911, cuando su barco gemelo, el Olympic, chocó con el HMS Hawke de la Marina Real en el Canal de la Mancha. Las fotografías muestran un enorme agujero en el casco del Olympic. El acero, fino y de menor calidad, acabó fácilmente desgarrado por esta colisión a poca velocidad. Los daños deberían haber activado las alarmas del Titanic, según el doctor Martin Strangwood,
experto en metalurgia. El acero se rajó por varias zonas, lo cual no es buena señal. La proa del Hawk penetró en el casco de acero. Si un ingeniero de la época contemplara imágenes como estas, vería que es probable que el acero no aguantara el impacto. Enigmáticamente, el Dr. Strangwood también dice que este acero impuro y de baja gama tampoco aguanta bien las exposiciones al calor extremo. El acero debería ser resistente a los efectos del fuego en la medida de lo posible, y para eso se debe usar el acero más puro posible. El destrozo del Olympic hizo que estuviera 8 semanas fuera de juego, afectando también a la planificación del Titanic. El eje y la pala de su hélice fueron trasladados para reparar el Olympic y ponerlo de nuevo en marcha lo antes posible. Esta fotografía muestra la dimensión de las piezas que conectan sus máquinas de vapor con gigantescas hélices. White Star tuvo que pagar el equivalente a $22 millones por las obras de reparación, y la inauguración del Titanic sufrió un retraso de 1 mes. El lucrativo viaje inaugural del Titanic tuvo que posponerse. Ahora, un incendio supondría otra costosa demora. Imagínate lo que habrían hecho los periódicos con algo así. El barco de White Star no podrá zarpar a tiempo. ¿Cómo se vería? ¿Quién va a comprarse un billete así? Creo que sus finanzas eran tan escasas que aquello podría haber derrumbado a White Star. ¿Cuánta gente se habría echado atrás si hubiera sabido que había un incendio interno? Yo me habría bajado de ese barco. Tomaron decisiones peligrosas pensando que todo saldría bien. El barco tenía que zarpar como fuera. Eso es. El Titanic zarpó según lo previsto. Hizo una breve escala en Queenstown, Irlanda, antes de avanzar al oeste en dirección a América. Los pasajeros no tenían ni idea de que bajo sus pies había un fuego tan intenso que estaba poniendo en peligro la estructura de acero del barco. El Titanic ya está a solo 3 días de Nueva York. Este es uno de los salones de primera clase del Titanic. Solo los pasajeros más adinerados podían disfrutar de estas lujosas suites. Pero mientras los pasajeros disfrutaban del barco, en el puente el capitán Edward Smith y el presidente de White Star, Bruce Ismay, recibían avisos de que había icebergs a la deriva en el trayecto del barco. Y el Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todos sus pasajeros. Según Ismay, los mamparos estancos del interior del barco ya hacen de botes salvavidas, por lo que prácticamente es insumergible. Creía que el barco se mantendría a flote el tiempo suficiente para que pudieran rescatarlos. Pero los pasajeros que creyeron en sus promesas fueron traicionados. Justo antes de la medianoche, el 14 de abril, el Titanic rozó un iceberg yendo a máxima velocidad. En cuestión de horas, acabó hundido en el fondo del océano. 1.500 personas, niños incluidos, se congelaron y murieron en las oscuras y gélidas aguas del Atlántico, viendo cómo su sueño de una nueva vida en América les era cruelmente arrebatado. Por desgracia, solo 700 pasajeros y tripulantes consiguieron subirse a los escasos botes salvavidas y sobrevivir al horror, muchos de ellos traumatizados por los gritos de aquellos a los que dejaban atrás. Tras el hundimiento del Titanic, el gobierno británico se vio obligado a iniciar una investigación.
Esta se llevó a cabo en el Scottish Drill Hall de Londres. Madre mía. Vaya. Dios mío. El escritor Brad Madsen está ayudando a Moloney a reexaminar las pruebas que se escucharon aquí en 1912. Ahí estaba el banquillo. Esta joya oculta de la historia del Titanic rara vez abre sus puertas al público. He visto muchas fotos, pero lo cierto es que no le hacen ninguna justicia. Esto es un santuario de lo que ocurrió y de las pruebas que se aportaron. Es impresionante. La investigación fue supervisada por el juez Lord Mersey y se convocó a declarar a más de un centenar de personas. Algunos eran altos cargos de la empresa naval. Durante días, apenas se mencionó el incendio de la Carbonera. Más tarde, tras ser rechazado en 2 ocasiones, Thomas Lewis obtuvo el derecho a interrogar a sus hombres. Al final, varios bomberos subieron al banquillo y Tommy Lewis dirigió el tema hacia el incendio. Charles Hendrickson fue el 4º bombero al que interrogaron. Hendrickson reveló inmediatamente que un incendio de tales dimensiones en el mar era algo excepcional. Le preguntaron a Hendrickson: ¿cuándo fue la última vez que vio fuego en una carbonera? No lo había visto nunca. Se ha comentado que los incendios en las carboneras son algo de lo más común. Usted ha estado 5 años en White Star. ¿Y nunca ha visto un incendio en una? No. La Carbonera contenía más de 100 toneladas de carbón y era accesible mediante 2 trampillas. La única forma de sofocar el fuego era echar a paladas todo el carbón ardiente en los hornos de la máquina. Después de 3 días a bordo, Hendrickson y sus compañeros aún seguían sacando el carbón en llamas. El sábado fue la víspera del hundimiento, por lo que el incendio siguió vivo hasta 24 horas antes de golpear el iceberg. ¿Cuánto tiempo tardaron en apagar el fuego? No se extinguió hasta que sacamos todo el carbón. Una vez sacado todo el carbón ardiente, Hendrickson comprobó las consecuencias de tal temperatura en el interior de la Carbonera. ¿En qué estado estaba? Se veía la parte incandescente de la carbonera. Incandescente, es impresionante. Sí, lo sé. Esta es una de las protecciones principales del barco y está incandescente. Creo que esto es un tema muy serio. La pared de acero afectada por el incendio era uno de los mamparos principales del Titanic. Los mamparos dividían el interior del barco en compartimentos estancos separados. En caso de que se fisurara el casco, estos evitarían que el agua inundara el barco entero. Y los bomberos revelaron en la investigación que el mamparo se había visto terriblemente dañado por el fuego. Y dijo: estaba abollado. ¿Estaba dañado de algún modo? Sí, abollado. Pero sí es una zona clave para defender el barco contra el océano. Es increíble. Un mamparo retorcido debería haber generado preocupación, pero sorprendentemente se limitaron a tapar los daños de la Carbonera vacía. Simplemente lo cepillé bien y lo restregué con petróleo negro. ¿Para que recuperara su aspecto normal? Sí. ¿Pero qué narices les pasaba a los del mando, a los oficiales superiores? Pese a estas revelaciones, durante toda la investigación Lord Mersey no pareció interesarse por el incendio. Prefirió continuar. Mersey conocía al presidente de White Star, Bruce Ismay, y tenía contactos en la industria naval.
El juez Lord Mersey no quería saber nada. No paraba de interrumpir y de zanjar el tema siempre que intentaban desarrollar la historia del incendio para descubrir qué supuso. Centrémonos en los problemas serios de esta investigación. El incendio de la Carbonera no tiene nada que ver. Es un detalle crucial y Mersey no quiere saber nada de él. El fuego latente de la Carbonera 10 del Titanic por fin se extinguió. Pero unas impactantes pruebas revelan que el mamparo incandescente hizo que el fuego se propagara. He encontrado un artículo del New York Tribune del sábado 20 de abril de 1912. El primero en contar esta historia fue un oficial y dijo que el incendio estaba en las carboneras, en plural, no solo en una. Dio información detallada. Dijo que estaba en la sala de calderas 9 y 10. Había pruebas de que se había propagado por 2 carboneras, no una sola. Tras ocuparse de la Carbonera 10, los bomberos pasaron a despejar la 9, volcando todavía más provisiones de carbón en los hornos de la máquina. ¿Podrían explicar estos nuevos datos uno de los mayores misterios del desastre del Titanic? Pese a las advertencias, el Titanic mantuvo su rumbo y aceleró a máxima velocidad, adentrándose en la banquisa. Siempre se ha creído por error que el Titanic intentaba batir el récord de tiempo en cruzar el Atlántico. Pero el barco no era lo bastante rápido como para lograrlo. Entonces, ¿por qué navegó a máxima velocidad? El hecho de que se vertieran más toneladas de carbón ardiente en los hornos debido a la propagación del incendio podría explicar ese misterio. Esa enorme cantidad de carbón se trasladó a los hambrientos hornos más rápido de lo habitual. Es una fuerza motriz ineludible que va alimentando al barco, que se pone a 22,5 nudos rumbo a su destino. ¿Por qué no redujo el capitán la velocidad al mínimo al acercarse al hielo? Puede que pasaran por alto un factor. Gran Bretaña estaba viviendo una huelga de mineros y el Titanic llevaba el combustible justo para llegar hasta Nueva York. El incendio había consumido sus reservas y perder impulso habría consumido aún más sus escasas provisiones. Si reducía la velocidad y luego intentara recuperarla, el consumo del carbón aumentaría y escaseaba. Se estaban quedando sin carbón. A solo días de llegar a su destino, el Titanic solo tenía reservas de carbón para mantener su velocidad y ceñirse a su rumbo. Eso tiene sentido. Parece una secuencia lógica. Es algo relevante que afectó al rendimiento del barco. Creo que has encendido otro fuego en esta investigación. Cuando J. Bruce Ismay y el capitán Smith leyeron los avisos de hielo, la posibilidad de chocar contra un iceberg parecía improbable, mientras que el riesgo de quedarse sin combustible antes de llegar a Nueva York era real. Estaba en su primer viaje transportando a una bandada de millonarios que tenían reuniones que atender al llegar a Nueva York. No podían prever el choque con el iceberg, pero sí que no llegarían a Nueva York por quedarse sin carbón. Y eso supondría debilitar el prestigio y la fama de un White Star. Frente a un riesgo mayor de bochorno, prefirieron elegir el riesgo menor de la catástrofe. Se la jugaron. Se podría decir que sí, sí. A las 23:40 del 14 de abril de 1912, a 650 kilómetros de la costa de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg. El casco, potencialmente debilitado por el incendio interno, acabó perforado.
Pero los mamparos parecían aguantar, ya que estaban diseñados para ello, y mantuvieron el agua fuera. Un buque de pasajeros, el Carpathia, recibió la llamada de socorro cuando navegaba por la zona. No tiene sentido que el Titanic no aguantara 1 hora y media más. El Carpathia habría llegado hasta allí y no habría muerto nadie. Según un testigo, tras inspeccionar los daños provocados por el hielo en el casco, el arquitecto del barco, Thomas Andrews, seguía igual de tranquilo. Les aseguro que mientras los mamparos de popa aguanten, no se hundirá. Lo que quizá Andrews no sabía era que un mamparo importante se había dañado por el fuego. Ahora, sumido en las transcripciones de la investigación americana, Moloney cree haber encontrado el suceso final que provocó el repentino hundimiento del barco. La investigación americana fue brillante en su entusiasmo inicial a la hora de obtener respuestas clave. Fred Barrett, superviviente y fogonero jefe, luchó contra el incendio de la Carbonera. Estaba en la sala de calderas número 6 justo cuando el barco chocó con el iceberg. ¿Estaba de servicio la noche del accidente? Sí, en la sección 6. Hubo un choque y empezó a entrar agua directamente por un lado del barco. Entonces pasé a la siguiente sección, la 5. Cuando el agua empezó a inundarlo todo, se refugió precisamente detrás del mamparo deformado por el fuego. Luego, unas 2 horas después de la colisión, Barrett dijo que la situación cambió drásticamente. Describió un torrente de agua que chocó y atravesó el mamparo dañado por el fuego. Vi como una ola de espuma verde venía arrasando entre las calderas. Me enganché a la escalera de incendios. Barrett, el fogonero, logró llegar a cubierta y subirse a un bote salvavidas a tiempo. Al caer aquella pared de acero, se produjo un efecto dominó. Aquel fue el fallo crítico que dio ventaja al océano. Un estudio académico muestra que en ese preciso instante el barco empezó a hundirse a gran velocidad. En 30 minutos, el cronómetro del puente ya estaba bajo las olas. Las pruebas de Barrett vinculan directamente el acelerado hundimiento del barco con el fallo del mamparo dañado. ¿Pero fue el incendio el que provocó que cediera? Eso es lo que debemos averiguar. Tengo que descubrir si el fuego tuvo un papel mucho más importante en la historia del Titanic de lo que se cree hasta ahora. Trabajando juntos, el doctor Guillermo Rain, especialista en incendios, y el doctor Martin Strangwood, experto en metalurgia, han simulado por ordenador el impacto de una carbonera en la estructura del Titanic. Hemos realizado experimentos en mi laboratorio en el Imperial. En el mamparo la parte candente se hincha. En la maqueta, la parte azul del acero se deforma hacia proa y la parte roja se deforma hacia popa. Y la placa se acaba abollando. Sí, es como una onda que atraviesa el mamparo. Esto podría explicar por fin la marca oscura de las fotografías. La sombra de una fila de chapas de casco deformadas y los daños ocasionados en el casco. Ni el Dr. Rain ni el Dr. Strangwood conocen las pruebas del testigo. Fíjese, ahí y ahí. Sin embargo, sorprendentemente, su simulación independiente se corresponde exactamente con el testimonio del bombero Fred Barrett. Es impresionante, caballeros, porque esto habla de lo que se comentó en 1912, de esta precisa sección de la que hablamos. La parte del compartimento estanco se abolló hacia la popa y la otra se abolló hacia la proa. Es justo lo que pronosticamos. Que la declaración del testigo y la simulación coincidan
refuerza la exactitud de este descubrimiento. La carbonera era lo bastante grande como para alcanzar 1000 grados centígrados. Y dicha temperatura habría tenido un efecto catastrófico en el acero del mamparo, reduciendo su resistencia en un 75%. Si el agua se va acumulando gradualmente, la fuerza que ejerce sobre el acero es lo bastante fuerte como para hacerlo reventar. La fragilidad de este acero podría hacer que las grietas se expandieran de forma catastrófica. Vaya, lo atravesó. Es impresionante. Esta nueva teoría me parece totalmente factible. Estoy impresionado. Este nuevo análisis reescribe por completo el hundimiento del Titanic. Abollado y debilitado por el incendio a un cuarto de su fuerza, el mamparo no pudo resistir la presión del agua y cedió, acelerando el naufragio del buque. Moloney considera que este fallo provocó las terribles pérdidas humanas que hubo en el Titanic. Los mamparos eran la única razón por la que el Titanic llevaba tan pocos botes salvavidas. Si hubieran aguantado, el barco se habría mantenido a flote el tiempo suficiente para haber trasladado a todo el mundo al buque de rescate. Sin embargo, 1500 hombres, mujeres y niños perdieron la vida en medio del océano. El jefe de diseño Thomas Andrews y el capitán Smith se hundieron heroicamente con el barco. Desde entonces, a ambos se les ha echado gran parte de la culpa del desastre. La importancia crucial del incendio ha permanecido oculta, aunque todas las pruebas estuvieran disponibles en la investigación de 1912. Moloney lo achaca a que el presidente de White Star, Bruce Ismay, que se embarcó en un bote salvavidas, ocultó la verdad. No culpo a los bomberos ni a los fogoneros. Ellos cumplían órdenes. White Star Line siempre fue muy dada a encubrir. White Star declaró en la investigación americana que ningún bombero había sobrevivido. Pero el intrépido presidente de la investigación, el senador William Alden Smith, descubrió que el fogonero Fred Barrett aún trabajaba para ellos. Encantado de conocerle, Barrett. En la investigación británica, Lord Mersey, mecenas y portavoz dentro del gremio de la construcción naval, no citó a los 57 hombres que sobrevivieron a aquel viaje. Propongo un brindis por la navegación. Y desestimó las pruebas de quienes asistieron. Mersey concluyó que el desastre fue un accidente inevitable provocado por la excesiva velocidad y no hizo mención alguna al incendio. Ahora, la investigación de Moloney revela una nueva e intrigante teoría sobre el hundimiento del Titanic. Estas anomalías nos han llevado a la verdad. Que la historia del RMS Titanic es sin duda una historia de hielo y fuego.